Hoy me gustaría hablarte de un tema muy conocido. Me gustaría que hablemos de parábolas. Y seguramente con solo pronunciar esta palabra ya habrán aparecido en tu mente historias como la oveja perdida, el tesoro escondido o la parábola del sembrador y tantas otras. Y todas esas historias que nos han dejado grandes enseñanzas y que sin duda han cambiado la vida de muchos. Pero exactamente, ¿qué son las parábolas? Sabemos que el principal exponente de las parábolas fue Jesús, y tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos cuentan que las parábolas eran el método que usaba Cristo para enseñar. Por medio de cosas conocidas, enseñaba cosas desconocidas. O sea, prácticamente lo que hacía Cristo era tomar escenas cotidianas de la vida de las personas, como por ejemplo la naturaleza, y las conectaba con una enseñanza, con una verdad o con algo que las personas no conocían. De esta forma, los misterios se aclaraban y lo que había sido difícil de entender se hacía evidente. Y no importaba si eras pobre o rico o de cuánto sabías. Jesús se encargaba de enseñar grandes verdades por medio de cosas que todos podían entender. Pero, ¿será que Dios no nos seguirá enseñando de la misma forma hoy? Mi idea de hoy es que no simplemente reflexionemos en las parábolas que Jesús contó, sino que hagamos un análisis profundo de esta metodología tan efectiva que usó Jesús para enseñarnos, y así ver cómo podríamos utilizarla para aprender aún más cosas de su palabra. Porque si Jesús usó esta metodología para enseñarnos, creo que también deberíamos ver a Dios usando esta misma metodología en el resto de la Biblia. Pero mejor vamos por partes. Para poder entender la Biblia hay ciertas herramientas que podemos utilizar. El 90% de estas herramientas están relacionadas a la palabra, a la lingüística. Esto incluye entender semántica, gramática, puntuación, contexto, tema y asunto, y todas esas herramientas que aprendimos en lengua y literatura en la escuela. Todo esto son las palabras, y de acá es donde viene el grueso de la información necesaria para entender el punto del pensamiento. Pero entonces, ¿en qué consiste este otro 10%? Ajá, y acá es cuando la cosa se empieza a poner buena en serio. El otro 10% de nuestras herramientas están en la estructura y el patrón de la palabra escrita. La estructura incluye el formato, la trama, el escenario, el conflicto y la resolución. Y el patrón incluye el simbolismo y el reconocimiento de patrones. Las estructuras o patrones están en toda la Biblia. Y una vez que lográs verlos en un pasaje particular, es ahí cuando podés empezar a extraer información que no es tan obvia a primera vista. Bueno, pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con las parábolas? Vamos ahí. Dijimos que para poder entender la Biblia, un 90% se la lleva a la parte lingüística. Entonces, si buscamos la definición de la palabra parábola, nos encontraremos que parábola viene del griego parabole, que significa una similitud. O sea, una historia ficticia o simbólica de la vida que nos transmite una lección. Y al mismo tiempo, esta palabra parabole viene de otras dos palabras, para y vole, que hacen referencia a acercar una cosa al lado de otra, para así poder compararlas y obtener más información. Por ejemplo, si dos objetos como una virome y un mouse estuvieran lejos entre sí, esto no sería una parábola. Pero si yo los coloco juntos, es acá cuando se convierten en una parábola. Si acerco los objetos uno al lado del otro, es aquí cuando se convierten en parábola. Y ahora que entendemos el significado de la palabra parábola, vamos a tratar de entenderlo a nivel de estructura, o sea, a nivel del 10% de herramientas restantes. Y algunas de estas estructuras que podemos encontrar son: número 1. Yuxtaposición. Yuxtaposición es cuando colocamos un elemento al lado del otro. Exactamente lo que nos dice la definición de parábolas. Por ejemplo, podemos colocar dos objetos, dos palabras, dos ideas o dos conceptos, uno al lado del otro, con el fin de que podamos hacer comparaciones y contrastes, para ver si son similares o no, ver cuáles son sus semejanzas y sus diferencias, y así tener más información del elemento. Por ejemplo, ¿esta persona es alta o es baja? ¿Qué me dirían? A ciencia cierta no lo sabemos. Pero ahora, esto es yuxtaposición y lo hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta.
no podemos saber si es alto o bajo porque nuestro concepto de altura está basado en la comparación con otras cosas. Y esta comparación nos da la información que no sabíamos. Número 2. Natural y espiritual. Esto es tomar un ejemplo de la vida real o cotidiana para poder explicar una idea espiritual. Y entendiendo mejor cómo funcionan las cosas naturales, vamos a poder entender mejor cómo funcionan las espirituales. Pero mejor vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos a un pastor que cuida de su oveja. Esto sería lo natural, lo cotidiano, o por lo menos lo era en el tiempo de Cristo y en su cultura. Pero, ¿a qué representan estos dos elementos? Sabemos que un pastor que cuida de sus ovejas representa a Cristo, y la oveja a nosotros, o sea, a personas. Esto sería lo espiritual. Pero, ¿por qué el pastor no representa a una persona y una oveja representa a Cristo? Por lo menos en esta historia no podría ser así, porque sabemos que es el pastor quien cuida de sus ovejas, al igual que es Cristo quien cuida de las personas. Entonces acá vemos algo muy interesante, que las mismas reglas que funcionan en el ámbito natural también funcionan en el ámbito espiritual, o sea que deben ser consistentes. Así que volvamos a poner las cosas en su lugar. Pero entonces, si las ovejas representan a personas y el pastor a Cristo, ¿eso quiere decir que nosotros andamos en 4 patas y que nos tienen que esquilar para sacarnos lana? ¿O que Jesús anda sucio y que nos golpea con un palo? No me malinterpreten. Al momento de entender parábolas, la información que seleccionamos de cada elemento natural es clave para poder entender lo espiritual. Hay mucha información que podemos sacar viendo la interacción del pastor con su oveja, pero no toda esa información es relevante o pertinente para nuestra parábola. Podríamos decir, por ejemplo, que las ovejas son olvidadizas. ¿Y los humanos somos olvidadizos? Claramente lo somos. Las ovejas también tienen la mala costumbre de seguir a las ovejas que están delante de ellas sin ni siquiera pensar lo que están haciendo. ¿Y los humanos solemos hacer eso? ¡Claro que sí! ¿Acaso no solemos caer en hábitos que nos cuesta romper? Por ejemplo, ¿no te pasó de arrancar el auto y 20 minutos después estar en otro punto sin tener ni idea de cómo llegaste de tu casa a ese punto? Ese es el poder del hábito. Y si vemos a los pastores, estos a menudo son pobres, sin educación y viven en hogares incómodos. ¿Y esto describe a Jesús? Claramente no. Él no es pobre ni inculto. Él es Dios y vive en el cielo. Entonces sabemos que esas características no son las que deberíamos buscar. Veamos otras entonces. Los pastores, por ejemplo, no duermen, son diligentes, se preocupan por sus ovejas, las ayudan y las protegen de los animales salvajes. Y ahora, ¿son estas las características de Jesús? Sin duda que sí. Entonces podemos ver que hay información que es relevante y otra que no lo es. Y a esta información que no es relevante la vamos a llamar ruido. Y este ruido es toda la información que hay en el mundo natural que no es relevante para el estudio que estamos llevando a cabo. Ahora, seguramente se preguntarán, ¿qué tiene de importante todo esto? Es muy importante, porque desde la caída de Adán y Eva, cuando Dios dejó de comunicarse con ellos cara a cara, se hizo extremadamente difícil comunicarse o entender quién era Dios. Dejamos de tener acceso fácil al reino espiritual. Por eso, si hoy queremos saber cómo es este reino espiritual y cómo es que opera, Dios nos ha dado parábolas, nos ha dado el mundo natural para ayudarnos a entender y explicar el mundo espiritual. Número 3. Repetir y ampliar. Esto es cuando en la Biblia vemos información que se repite, pero que vuelve a repetirse con una información adicional, o sea, que amplía. Primero dice algo y luego vuelve a repetirlo, pero con diferentes palabras para explicar lo que dijo inicialmente. Un ejemplo claro de esto lo podemos encontrar en el libro de Daniel, donde por ejemplo en el capítulo 2 la estatua del sueño de Nabucodonosor nos brinda una determinada información de los reinos que iban a surgir, mientras que el capítulo 7 nos vuelve a hablar de estos reinos, pero esta vez dándonos más información sobre cómo iban a relacionarse con el mundo. Y número 4. Jesús fue una parábola. Jesús no solamente habló en parábolas, Él es una parábola en sí mismo. Jesús es ese ser espiritual que pasó a convertirse en un ser natural para que lo entendamos.
Él volvió a acercar el cielo a la tierra. Jesús practicó todo lo que predicó. Él vivió lo que habló y es nuestro ejemplo de lo que hay que hacer. Él nos mostró cómo debemos actuar en comparación con cómo todos los demás a su alrededor actuaron en contraste. Él mismo es una parábola. Por eso pienso que si vamos a imitar a Cristo, si vamos a tener su corazón y mostrar su carácter al mundo, creo que entonces también nosotros debemos ser parábolas. Y por eso tenemos que ser capaces de entender, enseñar y hablar en parábolas. Por eso te animo a que sigas estudiando estos temas. Si te interesó, te voy a dejar un archivo en la descripción del video para que puedas conocer aún más de estas estructuras. Hay varias estructuras más por conocer. Y si te gustó el video, te animo a suscribirte al canal y estate atento, porque seguiremos subiendo más videos como este.